He escrito muchas veces, cuando probaba uno de estos coches, que Saab era una marca que valoraban y compraban los que sabían de coches. Y así era. El motivo, que eran coches de calidad, muy bien hechos, fiables, de buen comportamiento y sobre todo con mucha personalidad. Unos coches que muchos aficionados echamos de menos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Y de dónde le viene esa personalidad a Saab? Muy sencillo. En contra de lo que mucha gente dice, Saab no era una marca de coches que fabricaba aviones. Era una marca de aviones que fabricó coches. En 1937 había nacido una empresa sueca con nombre sueco que me voy a atrever a pronunciar, que era Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Bueno, con el objetivo, por supuesto, de fabricar, construir aviones. La Segunda Guerra Mundial le vino muy bien, por razones obvias, pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial cayó en picado, también por razones obvias, la demanda de aviones. Y es cuando decidieron y empezaron a pensar en fabricar coches. Pensaron que por su zona de influencia no había muchos fabricantes de coches. De hecho, solo estaba Volvo. Volvo, para los ingenieros de Saab, a ver, no eran malos coches, eran robustos, fiables, pero para ellos eran coches como muy antiguos. Y ellos querían hacer algo moderno, innovador, y en 1946 empiezan a trabajar en los 3 primeros prototipos conocidos como URSAAB. Le voy a pedir ayuda a Rodrigo porque una imagen vale por 1000 palabras y lo que oigáis esto en un podcast os los tenéis que imaginar, porque vamos a comparar el coche, digamos, estrella de la gama Volvo en esos años, que era el PV444, que para Volvo era un coche muy moderno. Y ahora vamos a poner a su lado, o a continuación, da igual, al prototipo de Saab, el URSAAB. ¿No resulta evidente que los ingenieros de Saab lo que hacían era aviones y no coches? Antes de seguir, os advierto que este vídeo es muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos consultorio clásico. Tenemos la visita de nuestro experto de cabecera en coches clásicos, Jaime Sánchez, de SEAT en rodaje. Yo que tú no me lo perdería. Esto que contamos de Saab como fabricante de aviones más que de coches no es baladí. Bueno, diré que no es banal, que Rodrigo me dice que baladí es una palabra muy antigua. Es clave porque se refleja, por supuesto, el diseño exterior, pero se refleja en muchos más aspectos técnicos y mecánicos que vamos a analizar. Vamos a ver qué hay de tecnología aeronáutica en los Saab, porque en el fondo este vídeo es un homenaje a Saab. Porque te recuerdo que si te interesa lo que es la historia más pormenorizada, pero la historia, nuestros aspectos técnicos de la marca Saab, hicimos un vídeo titulado ¿Qué fue de Saab? De los aviones a los coches y a la ruina, que por cierto ya habéis visto más de medio millón de vosotros. Os lo recomiendo. Ingenieros aeronáuticos diseñando coches. Ya sabéis, porque lo he contado en alguna ocasión, que yo estudié ingeniería. Ingeniero técnico, ingeniero industrial realmente. Pero cuando yo estudié, los ingenieros más chulos, la carrera de ingeniería que tenía más prestigio, eran los ingenieros aeronáuticos, que andaban por ahí tiesos como un palo, porque era la carrera más complicada de ingeniería. Tenía lógica, porque la ingeniería aeronáutica históricamente siempre había ido muy por delante de la ingeniería, por ejemplo, del automóvil. Yo creo que ahora es cuando menos, pero cuanto más atrás te vas en el tiempo, más diferencia había. En aspectos tales como la aerodinámica, por supuesto, la resistencia y ligereza de materiales, porque un avión tiene que ser rígido, pero sobre todo muy ligero, motores de alto rendimiento, pues la aeronáutica estaba muy por delante, hasta tal punto que los ingenieros aeronáuticos en España y en todas partes eran muy demandados, por supuesto, por los fabricantes de aviones, pero también por los fabricantes de coches e incluso por equipos de competición. Saab no tuvo que ir a ningún lado a buscar ingenieros aeronáuticos porque precisamente todos los ingenieros que tenían eran ingenieros aeronáuticos sin experiencia ninguna en coches, salvo la que tuvieran, la que consiguieron con la propia marca Saab. Y eso se notó desde el principio. ¿Y en qué se notó? Ideas nuevas, coches diferentes. Los ingenieros, vamos a decir ingenieros de coches, cuando abordaban un nuevo diseño, no sé si atreverme a decir que tenían prejuicios, pero no es que tuvieran prejuicios, lo que tenían era experiencia. Partían de soluciones técnicas que ya habían probado
ellos o la competencia y que ya sabía que funcionaban. No era el caso de Saab. Sus ingenieros jamás habían diseñado un coche, con lo cual no tenían experiencia previa. Y en cuanto a fijarse en la competencia, como digo, Volvo no es que pensaran que eran coches malos, al revés, admiraban su robustez y que eran coches de calidad, pero les parecían, a ojos de estos ingenieros aeronáuticos, coches pues muy anticuados. Ellos, con su criterio de avión, un Volvo les parecía aerodinámicamente un ladrillo. Así que decidieron poner sus conocimientos en la aeronáutica al servicio del automóvil. Y lo hicieron en muchos aspectos y vamos a ver los más importantes. Aerodinámica de avión. Aquí se nota mucho la influencia de la aeronáutica porque las marcas de coches, los ingenieros de coches, en la búsqueda de la mejor aerodinámica posible, ¿qué hacían con el parabrisas? Ponerlo cada vez más y más inclinado. Era muy típico. Saab no hacía eso. Saab utilizaba parabrisas relativamente verticales, pero muy curvos. ¿Por qué? Porque las carlingas de los aviones, si os fijáis, son así. También carenaba incluso las ruedas. Es más frecuente, algunos coches, por ejemplo Citroën lo hizo mucho, carenar parcialmente las traseras. No, Saab carenaba completamente las traseras e incluso parcialmente las delanteras, que no lo pueden hacer del todo porque tienen que girar. Y daban a sus coches esa forma típica de la aviación de uso o de gota de agua, sobre todo en los primeros 90 y en los 900. Nuevos materiales. Usaron materiales que eran novedosos entonces, como el caso del acero galvanizado, que tenía dos ventajas, que era más rígido y además que no se oxidaba. Además innovaron mucho en lo que es las formas, la forma de curvar, no de curvar, sino hacer los pliegues en el acero. Tenían la experiencia, como os digo, de los aviones, para conseguir chasis que fueran rígidos y a la vez muy ligeros. Ligereza. Una obsesión para cualquier ingeniero aeronáutico. Yo soy un obseso del peso en los coches, en la bici, en la moto. O sea, soy un obseso, como Colin Chapman lo era. Pero si el peso es importante en un coche, en un avión es mucho más importante, porque todo ese peso lo tienes que levantar del suelo y mantenerlo arriba. Es una obsesión absoluta por el peso. Y uno de los motivos, aparte de por sencillez, por disponibilidad, por lo que usaron inicialmente motores de los tiempos, porque eran motores que a igualdad de potencia eran más pequeños y más ligeros. En otras muchas cosas, si te fijas en los Saab 90, e insisto, incluso en los 900, el capó, las puertas, hay una cosa que me llama la atención de los 90, que son los asientos, que me recuerdan los asientos de los aviones. Es que ellos, esos ingenieros, insisto, con esa mentalidad aeronáutica, trataban de ahorrar gramos en cada elemento del coche, incluso en la tornillería. Dirección precisa. Es clave para la seguridad. Cuando un ingeniero aeronáutico diseña toda la timonería y los reenvíos que gestionan, que controlan en un avión, los flaps e incluso el timón de dirección, tiene que conseguir tres reglas: que sean precisos, que sean suaves y que sean indestructibles. Insisto, es que si no el avión se va para abajo. Todas estas cualidades son perfectas también para los sistemas de dirección de un coche. Suspensiones robustas. Algo parecido sucede con las suspensiones de un avión. A ver, las suspensiones de un coche soportan su peso y cuando hay un bache, pues un poco más, pero en un avión, cuando el avión está volando, sácate de aterrizaje y las suspensiones soportan 0 kilos. Y de repente aterriza y toma tierra, y a veces por temas de seguridad a lo bruto, y pasan a soportar un montón de toneladas. Por eso, las suspensiones de los aviones son muy robustas y están muy bien hechas. Y Saab utilizó esa técnica, todos esos recursos en los ejes de giro y todo eso para hacer las suspensiones de sus coches. Ojo, que os recuerdo otro caso. La Vespa original, la suspensión delantera de la Vespa era prácticamente idéntica a los aviones de caza de la época. Y es que os recuerdo que el diseñador de la Vespa original, Corradino d'Ascanio, era también ingeniero aeronáutico. Puesto de conducción. Recuerdo que trabé amistad con el director de una publicación dedicada a temas aeronáuticos y tenía un Saab 900. Un día que me llevó con el coche, le pregunté por curiosidad, porque esos coches me encantaban y me encantan, ¿por qué tenía un Saab? Y él me dijo que
que había comprado ese coche por las prestaciones, por la personalidad, pero recuerdo una frase que me dijo que me dio que pensar, y fue que me comentó: y sobre todo porque me subo a este coche y el puesto de conducción me recuerda al que tengo en mi avioneta. Bueno, me di cuenta de que era verdad, era absolutamente cierto. Los puestos de conducción de los Saab eran magníficos. Luego además inventaron un sistema que se llamaba Night Panel, que a mí me encantaba. Con ese sistema por la noche lo que hacías era que desconectabas y se quedaba toda la instrumentación completamente en negro. Solamente se veía la velocidad y el régimen del motor. Me parecía practiquísimo. Ahora muchas veces cuando vienen estos coches tan modernos con pantallas enormes, que tienen un montón de pantallas, y a veces cuando voy de copiloto miro y veo la cara del conductor y le veo iluminado, como en las películas cuando ponen focos para que se le vea a los actores dentro del coche. Digo, pero qué pena que esto no siguiera adelante, porque yo en muchos coches modernos, insisto, con tantas pantallas y tan luminosas, me encantaría dar un botón y que se apagara todo, salvo lo estrictamente necesario. Bueno, huelga decir que si, por ejemplo, caía la presión de aceite o había algo que era importante, aunque estuviera con Night Panel, se encendía la luz correspondiente. Motores turbo. Como te decía, Saab buscaba motores potentes, pero a ser posible pequeños y ligeros. Que en un avión hace falta un motor potente, pequeño y ligero. Entonces, ¿qué pasó? Ya con el 900, que tenía un motor de 4 cilindros y por supuesto ya de 4 tiempos, por temas de emisiones y de consumo, llegó un momento que querían más potencia y lo lógico sería haber hecho un V6, pero un V6 era un motor caro, más grande y no cabía prácticamente en ese vano motor. ¿Y qué hicieron? Pues optaron por una solución que en Europa, en todas partes, pero en Europa era muy innovadora y que solo se había usado hasta ese momento en coches muy deportivos. Por supuesto me refiero al turbo, que en Europa solo habían usado, antes que Saab, BMW en su 2002 turbo y Porsche, por supuesto, en su 911 turbo. Saab fue la primera marca que utilizó un motor turbo, o el turbo en un motor de 4 cilindros, no tanto pensando en hacer un coche deportivo, sino intentar hacer un coche más premium y con más potencia. Y es que en esto tuvo mucho que ver esos criterios aeronáuticos, porque no sé si sabéis que el turbo nació en el mundo de la aeronáutica. ¿Por qué el turbo es muy aeronáutico? Muy sencillo, porque los aviones, bueno, estoy hablando de aviones con motores alternativos, con motores convencionales, no de reacción. A medida que ganaban altura, perdían potencia. ¿Por qué? A medida que ganan altura hay menos presión atmosférica, con lo cual entra menos oxígeno al motor, con lo cual meten menos gasolina, con lo cual hay menos potencia. La solución óptima era utilizar un turbo, porque los motores turbo, si tú pones la válvula entre a una atmósfera media, 1,5 bares, da igual la altura. El motor va a provocar esa sobrepresión, estés a 0 metros o a 5.000 metros. Todo esto os lo recuerdo que si queréis saber con todo lujo de detalles esta historia, hicimos otro vídeo que se llama ¿Cómo funciona un turbo?, que por cierto ya supera el 1.000.000 de visualizaciones y que si te interesa el tema te aconsejo que no te lo pierdas. También Saab fue pionera en la utilización del intercooler y en la utilización, precisamente por venir de la aeronáutica, de la gestión de la presión del turbo, con un sistema que denominaron APC, Automatic Performance Control de Saab, que ajustaba la presión del turbo indistintamente de la altura de otros parámetros para que el coche mantuviera siempre el mismo nivel de prestaciones. Los Saab más aeronáuticos. Sin duda, los Saab más aeronáuticos fueron los primeros, fueron toda la saga de los 90 y sus derivados. Y luego también tienen mucho de conceptos aeronáuticos, incluso en la estética los 900, que a mí son los que más me gustan, debo confesarlo. Luego llegaron los 9000. Los 9000, como sabéis, ya eran un poco menos Saab, un poco menos aeronáuticos, porque compartían una plataforma común, la llamada Tipo 4, que era la misma que el Alfa Romeo 164, el Fiat Croma y el Lancia Thema. Los 9000 eran menos aeronáuticos, pero para mí verdaderos Saab. Por ejemplo, el puesto de conducción era muy aeronáutico. ¿Qué pasó luego? Luego llega el desastre. Llega el desastre porque en 1989 General Motors compra el 50% de Saab. Y en el 2000 compra el otro 50% y se hace con el control total de la marca. En esta época nacen los Saab 9.3, derivados de los 900, y los Saab 9.5, derivados
de los 9.000. Bueno, es una época, perdonad que sea así de franco, lamentable, porque eran Saab a los que se les iba quitando, desproveyendo del verdadero ADN de Saab. Pero General Motors estaba envuelta en verdaderos problemas financieros y en 2010 vende Saab a Spyker, que nunca llegó a fabricar un solo coche con la marca Saab. Y algunos preguntaréis, ¿y ahora qué? Pues ahora, no sé qué decir. Ahora la marca Saab de coches, porque de aviones sigue funcionando, es propiedad de una compañía sueca denominada National Electric Vehicle Sweden, o NIOS. O sea, que con suerte, yo diría que con mala suerte, es posible que volvamos a ver Saab, que seguramente sean eléctricos y probablemente SUV, y que no se parecerán en nada a un avión. Una verdadera pena. Conclusión. La conclusión no puede ser más sencilla y es la que da título a este vídeo. Saab, te echamos de menos, porque echamos de menos en la actualidad coches con personalidad y diferentes, como siempre fueron los Saab. Al final va a ser cierto eso que a mí me provocaba mucha risa cuando era niño y que voy a decir a las abuelas, siempre se nos van los mejores. Coche del día. Os va a sorprender. ¿No será un Saab? Qué listo eres, ¿eh? ¿Cómo lo habrás adivinado? Os va a sorprender porque es un Saab, pero es un Saab que yo creo que la mayoría no conocéis. Es el Saab 900 Turbo, pero una versión que se llamó Friction Tester, que desarrolló Saab para hacer pruebas con diversos sistemas de aterrizaje para aviones, desde neumáticos a sistemas de control tipo ABS. Se escogió este modelo por tres razones. Saab era muy conocedora de la problemática de los aviones, requerían un coche muy rápido y además espacioso. Colocaron en el suelo del maletero una rueda de medición de la fricción que podía bajarse y subirse hidráulicamente y que calzaba un neumático con una composición de goma y banda de rodadura similares o idénticas a la de los aviones, que estaba preparada para girar a un porcentaje constante de deslizamiento, de forma que podían hacerse diversas pruebas de fricción para luego utilizarlas en los aviones. Un coche interesante y que apuntala esa relación que tenía Saab entre coches y aviones. Y ahora nos preparamos para una visita muy especial. Consultorio clásico. Y llegamos a nuestra sección, una de las secciones más queridas de este canal, además única, el consultorio clásico. ¿Por qué es única? Porque solo nosotros contamos con nuestro experto de cabecera, Jaime Sánchez, de la colección de SEAT en rodaje, que es un espectáculo, ya os lo digo, que además de vez en cuando vamos a visitarte. Nos dejamos ir por allí para probar algún coche, así, de pasada, ya que estamos, y que bueno, también es el protagonista de esta sección y al que le hacemos preguntas, algunas complicadas. Yo creo que estas no son especialmente complicadas. Esta es la pregunta, que no lo encuentro, Artemio. Artemio, sí. Es una pregunta que ya te han hecho, pero sí, es que tiene una segunda parte. Artemio quiere saber cuáles son, lo ha cerrado a 3 coches favoritos, pero también le gustaría saber cuáles son los 3 coches que te gustaría tener para redondear o para seguir ampliando esa colección. Pues mira, Artemio, yo lo he contestado muchas veces, pero encantado de explicarte de nuevo. Para mí los coches más importantes y más significativos de la colección, en primer lugar es el SEAT 1400 Sport Serra, que ya lo conocéis todos, descapotable, rojo, años 50, un coche muy importante en la colección. Por cierto, y un modelo muy exclusivo. Sí, muy escaso. Después, yo sé que te gusta a ti, el FL90, que es un 124, carrocería 124, propulsión trasera, motor 2 litros, es 1919, ¿no? Por la ley Sagún, ¿te acuerdas? Sí, la ley Sagún, os lo digo para que no lo sepáis, es que en España había un corte a partir del cual se pagaban más impuestos en una determinada cilindrada. Y SEAT, que era una marca con una vocación española, adaptó los motores que venían de Italia, que se pasaban por muy poquitos centímetros cúbicos. En 1994 pasaron a 1919. Claro. Y de esa manera, quitando esos 75 centímetros cúbicos, pagaban mucho menos impuestos. No pagaban impuesto de lujo. Con lo cual es un coche muy interesante porque es de la saga 124-1430, la última serie. Que es la última serie y además una versión que sirvió para muchísima gente participar en rallies y de circuitos con éxito y además una versión muy española.
todos del mismo color, rojo 152, en fin, este es uno de mis coches preferidos. El mío también. Y en tercer lugar, yo tengo el corazón partido, a mí me gusta mucho el Mallorca, ya lo sabéis, y te voy a decir dos, ¿no? Y el Ibiza Cupra, porque el Ibiza Cupra, que ya lleva el motor del Golf, marca una generación, el color que está... Se puede decir también, de alguna manera, que es la semilla de la marca Cupra. Es la semilla, es el primer Cupra de la historia, y además... Qué bien va ese coche, funciona muy bien. Sí, es que bien. yo me acuerdo que probé todos los Cupra que había, todos el Cupra que había. Este coche está muy bien hecho. Y este coche además es que lo puso a punto específicamente Seat Sport, con Seat cariño. La verdad que es un coche pues es uno de mis preferidos, el Mallorca, bueno, pues, yo me voy a saber cómo no además tú no cabes. Y este es un coche que cuando lo compramos en la colección pensaba que tendría un coche, pues uno más, ¿no? De los 40 coches que hay, y que la utilización sería mínima, pero no. La verdad es que es un coche que me gusta conducirlo, transmite... Es una maravilla. El Cupra a mí es un coche que me encanta. Estos y lo probé incluso en el circuito, ¿eh? Y es un coche... En circuito no, yo en carretera. Pues sorprendentemente en circuito es sorprendente, porque es que os aseguro que es un coche que de serie, porque era un coche, ya lo ponía en circuito, pero un coche de serie, se defiende súper bien. Bueno, esta pregunta, la de Carlos, es más facilita, ¿eh? Es más facilita. Ah, no, perdona, no, que faltan. Me faltan, mira, faltan los tres que faltan. ¿Qué coches incluiríamos en la colección? Es difícil, pero te voy a contestar, Artemio. Mira, nosotros lo primero que hacemos es evitar coches generalistas. No por nada, porque son coches magníficos y estupendos, pero el espacio es limitado, el presupuesto es limitado, entonces un coche generalista es mucho más fácil de adquirir en cualquier momento que no ahora, ¿no? Y digamos que aportan menos caché, ¿no? Un 128 que me han ofrecido hace poco, estupendo, nuevo, pues es un coche que a mí me gusta mucho, pero claro, me está ocupando un espacio que a lo mejor podría utilizar para coches no tan generalistas. Nosotros tenemos el punto de mira actualmente en tres coches. Uno es un Seat 600 Rally que se fabricaron 18 unidades, lo podéis buscar por internet, es descapotable tipo buggy. El otro nos gustaría incorporar algún Seat 600 carrozado por Pedro Serra, que tampoco habría muchos. Que hay 4 contados. Y el último es el Seat 600 Playero, que venía con un toldo y demás, con los asientos de mimbre. Yo creo que esto en una colección como la nuestra, bueno, pues podría ser un coche interesante, ¿no? Porque la gente reconocería el modelo, porque es un 600 claramente, y a la vez pues vería la transformación en lo que era un coche playero con un toldo de lona, en fin, una cosa muy cachonda. Estos serían los tres coches que tenemos el punto de mira puesto. Jaime, me has dejado sin palabras. Jaime apunta muy alto. A ver si hay suerte y podemos incorporar alguno. Bueno, pues como me has dejado sin palabras ya, creo que podemos despedir ya este consultorio clásico. La verdad es que yo creo que a lo mejor un día hay que hacer un vídeo entero de consultorios clásicos. Bueno, porque lo que a mí quieras, me sabe a poco. Me sabe a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Rodrigo, perdona, que me he despedido. Es que, claro, me meto tanto en lo que hablamos con Jaime que se me ha olvidado que tenemos aquí... Hemos contestado 2 cosas en la anterior. Es que es verdad, en realidad era una pregunta que eran 2, pero se nos olvidaba la de Carlos, que es una pregunta que es sencilla, pero me parece muy interesante, que es acerca de las baterías. Él dice si es mejor de conectar un polo, el otro, los dos, poner un mantenedor de batería, cuando vas a guardar un coche que usas... de vez en cuando. ¿Tú qué aconsejas? Mira, Carlos, lo habitual es desconectar directamente el polo positivo de la batería. Esto es un poco más incómodo porque tienes que utilizar un poco de utillaje. Si le pones un desconectador de estos típicos de tornillo, con esto lo tienes resuelto y podrás hacer que la batería pues, se te aguante con el tiempo. Sí que es de saber que las baterías también están sujetas a las inclemencias del tiempo. El frío y el calor les afecta y con el tiempo, aunque esté desconectada, también se puede descargar. Nosotros lo que hacemos en la colección es las dos cosas. Desconectamos todas las baterías a través del tornillo del positivo, no del borde, sino de un tornillo, y además les ponemos un mantenedor. Con esto el éxito está asegurado. Un mantenedor vale poquito dinero. Esta es mi opinión. Bueno, pues una pregunta sencilla y clara y una respuesta sencilla y clara. Y además, como ya me he despedido, ya no me tengo que despedir. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Echamos de menos SAP y echamos de menos coches con personalidad y coches distintos. En eso creo que coincidimos todos. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo tenía ganas de hacerlo porque hemos hablado mucho de SAP en este canal, pero yo creo que nunca había destacado esa relación tan estrecha en la tecnología que utilizaba SAP en los coches, en los aviones. Ya me contaréis en comentarios si os ha gustado. Muchas gracias por comentar, por vuestros likes, por seguirnos, ya lo he dicho, por vuestros likes. Por compartir, que se me olvidaba. Si os hacéis miembros del canal y nos ayudáis, mejor todavía. Y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.